a todos, muy bienvenidos. Que el Señor os bendiga muchísimo. Gracias por estar ahí, por ser parte de esta comunidad. La verdad es que me gozo y me alegro en el Señor cuando puedo ver vuestras caras los domingos. A ver esa cara de domingo. Esa, que se ve esa sonrisa de oreja a oreja. Muy bien. Bueno, no se ve, pero los ojos achican, ¿no? Uno ahí ya puede ver. Muy bien. Hoy vamos a seguir compartiendo, pero antes vamos a pedir a los niños, por favor, que salgan con Lea. A ver, profesora Lea, van a salir los niños. Muy bien. Hoy van a compartir sobre los yo soy, ¿verdad? En el taller de vida. Algo que quiero comentarles antes de esta prédica, como dijimos en la reunión de hace 2 o 3 domingos, la reunión que tuvimos de asamblea de iglesia, que estuvimos comentando que a partir de agosto vamos a hacer un discipulado, ¿sí? Este discipulado que vamos a hacer a partir de agosto va a ser cada domingo, así para que no tengas que venir otro día entre semana para el discipulado. El discipulado tiene como meta que puedas tener no solo los aspectos básicos, claros de nuestra creencia, también que puedas conocer la visión de la iglesia y que podamos hacer comunidad a través de ese discipulado. Van a ser a las 10 de la mañana, ¿sí? Por lo tanto, ves practicando puntualidad, ¿sí? Ves practicando puntualidad. No eso de que, bueno, no pasa nada, vengo a las 11 menos 20, aunque la alabanza lleva 10 minutos empezado, no pasa nada, ¿no? No. A partir de agosto tenemos que ser todos puntuales a las 10. Va a ser un discipulado de 40 minutos, pero va a ser muy bueno y nos va a bendecir a todos como comunidad, ¿sí? Os lo recuerdo porque cada domingo lo vamos a recordar a fin de que ustedes puedan empezar a mentalizarse de que hay que salir de la cama un poquito antes o hay que administrar mejor el tiempo. ¿Amén? Muy bien. Dicho esto, vamos a empezar con la palabra y quiero en este caso empezar con una oración. Padre, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu palabra y quiero pedirte en el nombre santo de tu Hijo Jesús que tú la ministres, que tú hables a cada corazón de cada persona aquí presente según tu voluntad. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Eso, que se note que hay algo ahí, ¿verdad? Hemos estado enseñando en esa semana sobre los yo soy que están escritos en el Evangelio según San Juan. Esos yo soy que hemos predicado cada uno de ellos, hemos hecho un resumen, hicimos una introducción, ya no vamos a enseñar, a menos no hoy, sobre este tema. Esos yo soy que nos hablan sobre la divinidad de Jesucristo y que también nos muestran muchos de los atributos de Jesús, atributos que de alguna forma suplen las necesidades que como creyentes tenemos. Así que en estas semanas hemos estado muy centrados en la persona de Cristo, cosa que me alegro muchísimo porque nuestras predicaciones tienen que ser cristocéntricas, tienen que estar basadas en Cristo. Es importante que la iglesia se predique a Cristo, ¿no es cierto? Pero la verdad es que las Escrituras nos enseñan y nos revelan de Dios de muchas formas diferentes. Una de esas formas, por ejemplo, es a través de la vida de los apóstoles. Cuando usted presta atención a la vida de los apóstoles, va a poder de repente ver cómo Dios obró en ellos y aprender lecciones muy importantes, lecciones valiosas. Y hoy vamos a usar la vida de un apóstol, precisamente la vida del apóstol Juan, quien escribió el Evangelio de San Juan y el segundo, vamos a decir, en este caso, apóstol más prolífero. ¿Lo he dicho bien la palabra? Ok, es que me confundo a veces. Del Nuevo Testamento, puesto que escribió 5 libros, o se le atribuyen 5 libros del Nuevo Testamento. Entre ellos, un libro así bien complicado. A ver, ¿quién lo sabe? Muy complicado de entender. Apocalipsis, ¿sí? El Evangelio según San Juan y también, cómo no, las epístolas, también llamadas por algunos como yo, presente aquí, ¿sí? Las epístolas del amor, ¿ok? Algunos de estos datos de Juan es interesante que los conozcamos porque así vamos teniendo un marco, un referencial, ¿verdad? Hay otros marcos curiosos sobre el apóstol Juan que me gustaría compartir contigo en esta mañana a fin de que podamos entender el contexto, no solo de lo que vamos a enseñar, sino de a través de quién aprendemos esta lección o el contexto de la vida de este apóstol, ¿verdad? Una de las cosas que es importante que entendamos es que el apóstol Juan, mientras que Jesús vivió, fue el apóstol más joven, o se cree que fue el apóstol más joven, ¿verdad?
Así que ahí tenemos a un jovenzuelo que, bueno, era conocido no precisamente en principio por sus buenos atributos, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Juan era pescador, ¿verdad? No solo era pescador, su familia era una familia que trabajaba pescando, era una familia conocida porque trabajaba pescando. Fue, o se dice que fue, el único de los apóstoles que murió de avanzada edad y por causas naturales, ¿sí? Yo quiero ser como Juan. No quiero morir crucificado o decapitado o ahorcado como algunos de los apóstoles murieron. Yo quiero morir como Juan, ¿no? En ese sentido, menos mal que el Señor nos dejó a alguien que murió de forma natural. Porque todos los apóstoles murieron muy mal. Así que esto me da como paz, ¿no? Bueno, tengo posibilidades, ¿ok? Dice la palabra también que, o vemos a través de las Escrituras, que Juan fue el único discípulo que estuvo con Jesús cuando él estaba en la cruz. Sus otros discípulos desaparecieron como humo, pero Juan estuvo en ese momento tan crucial y tan importante en la vida de Jesús. Asimismo, fue parte del ciclo íntimo de Jesús. De hecho, se le describen en las Escrituras como el discípulo amado. ¿Qué tal esa? ¿Verdad? Se me ponen los pelitos. Mira, no es broma. ¿Sí? El discípulo amado. En sus escritos menciona más de 80 veces la palabra amor. Y sus contemporáneos dieron testimonio de que fue un hombre cuyo mensaje apelaba constantemente al amor y a la verdad. Sin embargo, este gran hombre de Dios, este apóstol de Cristo, este referente del amor, no siempre fue así. No siempre fue así. Antes le decía al principio de esta introducción de esta palabra, ¿no? El apóstol Juan tuvo también su pasado, ¿no? La descripción de las características del joven discípulo en las Escrituras es sorprendente. ¿Por qué digo sorprendente? Porque a Juan se le ve muchas veces comportándose de forma intolerante. ¿Me escuchó? Violento, intransigente, ambicioso, extremista y desequilibrado. ¿Qué tal esa? ¡Wow! Todos tenemos un pasado, ¿verdad? Todos tenemos un pasado, está claro. El apóstol Juan mostró esas malas cualidades en varias ocasiones. Yo voy a ver, para que ustedes puedan ver en las Escrituras, alguna de ellas, no todas, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver Lucas capítulo 9. Por favor, abran sus Biblias. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 53 al 54. Estamos haciendo la introducción, ¿sí?, a lo que vamos a compartir hoy. Si alguien puede leerlo en voz alta, yo también lo voy a leer, pero me gusta leer a la iglesia. Pero no le recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero la gente de esa región no quiso recibir a Jesús, dice, porque sabían que él viajaba a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron lo que había pasado, le dijeron a Jesús: Señor, permítenos orar para que caiga fuego del cielo y destruya a todos los que viven aquí. Esta es una de las ilusiones del pastor David. Predicar juicio. Siempre que le pregunto: David, ¿de qué vas a predicar? Voy a predicar juicio. Nunca predica juicio, evidentemente. Todavía no le escuché predicar juicio. Pero se viene. Algún día, menos mal, algún día. No vengan ese día a la iglesia. Ya, por si acaso ese día no vengan a la iglesia, porque va a llover fuego, ¿no? ¿Se pueden imaginar? El apóstol Juan, el apóstol del amor, ahí lo tenemos. Señor, que llueva fuego y los consuma. Madre mía, si este pobre hombre viviera hoy, se moría de un ataque al corazón, como mínimo. Porque hoy hay tela marinera, ¿no? Y este solo oraba porque los samaritanos no querían recibir a Jesús. En otro relato, Juan llega a confesar a Jesús que había hecho callar a un hombre y que le prohibió hablar de Jesucristo. Así como lo oyen. Yo jamás haría tal cosa. En esto puedo decir que jamás lo haría. Por favor, prediquen sobre Cristo. Amén. Hablen sobre Cristo. Sin embargo, Juan, en Lucas capítulo 9, versículo 49, dice lo siguiente.
Entonces, respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros, o sea, porque no está con nosotros. O sea, si no estás en esta iglesia, no puedes predicar el evangelio, muchacho, ¿ya? Algo así, ¿te puedes imaginar? Por eso es que decimos que el apóstol Juan tenía las suyas. Era un hombre ciertamente peculiar, por decirlo así. No me extraña que el apodo que estos dos hermanos recibieron, Juan y su hermano, fuera el apodo de hijos del trueno, ¿ya? Se ve que se las traían, ahí no es nada. A pesar de las inconsistencias en el carácter de Juan, Jesús no lo dejó. Y esto nos enseña una gran lección, ¿verdad? Jesús permaneció y Jesús hizo una obra en este hombre. Juan estuvo con Jesús durante 3 años y durante este periodo Cristo trabajó en su carácter. La exposición de Juan al Evangelio, o sea, a las nuevas que predicamos, o a esas nuevas que son tan buenas que son difíciles de creer a veces, surtió efecto finalmente en su corazón. Ese corazón ambicioso, egoísta, impaciente, desequilibrado, fue transformado totalmente por el amor de Cristo. De hecho, la relación que el apóstol Juan llega a tener con Jesús es tan especial que, colgado en la cruz, Jesús delegó en él el cuidado de su mamá. Y lo vemos ahí en Juan 19:26. Cuando vio Jesús a su madre, perdón, tengo que respirar. Es que estoy pensando en mi mamá ahora. Uf, vaya. Por favor, estén orando por mi mamá porque está en el hospital. Ella necesita sus oraciones, ¿ya? Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo su madre: mujer, he aquí a tu hijo. Jesús extendió esa invitación porque él sabía que su madre iba a ser cuidada. Él conocía el corazón de Juan. Sin duda, las Escrituras nos muestran que Juan era un hombre osado, que era un hombre celoso de la obra de Jesús. Y es cierto, ¿sabe qué? El reino de Dios necesita de hombres osados, celosos, de personas que estén dispuestas a pagar el precio. La iglesia, nuestra sociedad, necesita de hombres y mujeres apasionados, que tengan dones y dispuestos a hacer la obra de Cristo. Pero también se necesita que todo aquel que está haciendo su obra, que todo aquel que está dispuesto a pagar el precio, esté equilibrado por el amor de Dios. Puesto que el amor no hace nunca nada indebido. El amor refleja humildad, espera con paciencia, es pronto en perdonar y no guarda rencor. Necesitamos el amor como ese aceite que es capaz de lubricar el engranaje para que éste no acabe por la fricción estropeado o oxidado. Si hay algo que recuerdo de uno de mis pastores, yo me convertí con un pastor que se llamaba Dan Smith. Me convertí gracias a este pastor que se llama Dan Smith. Él fue el primer pastor en darme testimonio. Nunca me olvidaré. Yo fui a una boda, mi papá era fotógrafo y yo estaba buscando al Dios con todo mi corazón. Había sido católico, pero la iglesia donde yo había ido, el cura abusó de uno de los monaguillos, así que yo ya no quise nunca más volver a esa iglesia, pero en mi corazón había necesidad de Dios. Y recuerdo que estaba ese domingo mi papá haciendo la fotografía, él era fotógrafo, sigue siendo fotógrafo, ahora ya no practica la fotografía, pero ese es su oficio. Y yo estaba ahí ayudándole con la cámara, los filtros, los carretes, las baterías, porque entonces las cámaras eran más grandes, no había todo lo que hoy, un telefonito de nada, todo hace todo, ¿verdad? En ese tiempo no era así. Y me acuerdo que yo estaba en la puerta de la iglesia, aquí contra la pared, porque toda la gente que había ahí estaban con las manos levantadas, cantando en lenguas muy raras, diciendo cosas muy raras, una secta. Y yo estaba ahí muy, muy cerquita de la puerta, realmente no quería ni entrar adentro, porque acaso me contagiaban algo, ¿no? Y nunca me olvidaré que estaba viendo al que estaba predicando, era Dan Smith, y yo veía que su rostro tenía mucha luz y pensé dentro de mí, va a salir quemado en la fotografía, su cara va a salir quemada en la fotografía, ¿no? Cuando la cara tiene mucha luz sale como muy blanca en la fotografía, ¿verdad? Y empecé a buscar dónde estaba el dichoso foco que alumbraba, a ver si lo podía apagar,
y no había foco. Era su cara. Estaba alumbrada por la gloria del Señor. Y eso fue lo que me hizo salir de toda esa defensa en la cual yo estaba metido, en todo ese, no me quiero mezclar con esta gente, ¿verdad? Y me presenté ante ese pastor y le dije, ¿qué tal? Soy el hijo del fotógrafo. Y fue la primera persona que me testificó de un Cristo totalmente diferente al que yo había conocido. Y lo que más recuerdo de él era su amor. Lo que más me impactó de él era su amor y lo que me sigue impactando a día de hoy. Ya está en la presencia de papá. Mi segundo pastor, era mucho más profético, era mucho más maestro, era un pastor diferente, ¿no? Él nos enseñaba muchísimo sobre cómo es importante que para no quemarse en la vida, para no desgastarte demasiado, tu vida esté engranada a través de ese aceite del amor. Me acuerdo mucho de Miguel Llagostera predicando, ese amor es como un aceite, y ese ejemplo que él siempre ponía, ¿no? Por eso es que me he acordado. Volviendo a la vida del apóstol, que si no me voy por los cerros de Úbeda. La pregunta que me hacía mientras estaba preparando esta palabra no era, ¿qué fue lo que Juan hizo para llegar a cambiar de esa forma? Esa no era la pregunta. ¿Qué fue lo que Juan hizo para ser alguien tan cercano que inclusive se recostaba en el pecho de Jesús? ¿Te imaginas? Si hay algo que... ¿Te imaginas en una reunión? A veces tu mujer se te acerca o tú te acercas a tu mujer. Eso es algo muy íntimo, es algo muy cercano, ¿verdad? Más en la cultura hebrea todavía. Así que ahí estaba ese discípulo amado, poniéndose así. David, ven para acá. Es que a David esas cosas le dan bochorno, ¿no? Hacía así, se ponía así, ahí. Gracias. Lo siento, amigo mío, tenía que hacerlo. Es que le cuesta al hombre poquito, así que digo, voy a darle hoy un poco de medicina. Así estaba el discípulo amado, ¿no? Y yo me preguntaba, no qué es lo que Juan hizo. No, esa no era la pregunta. La pregunta es, ¿por qué nos cuesta experimentar y ser transformados por el amor profundo de Cristo? ¿Por qué nosotros tal vez no tenemos esa misma vivencia? ¿Por qué no vivimos al costado? ¿Por qué no vivimos ahí? ¿Teléfono? ¿Alguien te llama? ¿Por qué nos cuesta? Yo creo que todos estamos expuestos de igual manera a su amor, pero no todos lo percibimos o lo recibimos de igual forma. Por lo tanto, cada uno debe hacerse las preguntas pertinentes y buscar sus propias respuestas. Pregúntate, te desafío a que te preguntes si el amor de Dios está haciendo mella en mi vida, de tal forma que está transformando por completo la visión de lo que veo, de tal forma que estoy siendo transformado como el apóstol como el apóstol Juan y también el apóstol Pablo, evidentemente, fueron transformados, ¿verdad? Os sugiero que para hallar respuestas y comprender cómo está mi relación afectiva, por decirlo así, con Dios, nos hagamos algunas preguntas. Y voy a sugeriros algunas preguntas, ¿de acuerdo? Porque estas preguntas nos pueden dar una pista de cómo está nuestra relación con Dios. Por ejemplo, primera pregunta, es para ti, te la tienes que hacer a ti mismo, ¿ya? ¿Soy conocido por mi carácter amable? Sé honesto, porque voy a preguntar a tu vecino. ¿Ya? ¿Soy conocido por mi carácter amable? Wow. La raíz de amable es la palabra amor, no sé si lo sabías. Una persona amable es una persona amorosa, de hecho. Si he sido impactado por el amor de Dios, este debe ser uno de mis frutos. Debo transmitir esa amabilidad, ese amor también. Otra pregunta que te puedes hacer para saber qué tal está tu relación afectiva, qué tal está tu relación en cuanto a ese amor transformador con Cristo. ¿Me es fácil perdonar a mi cónyuge o a mi prójimo? Otra buena pregunta. ¿Me es fácil perdonar a mi cónyuge, sea a mi esposo o mi esposa o a mi prójimo? El que perdona la ofensa cultiva el amor. Eso dicen las Escrituras en Proverbios. Por lo tanto, si te es fácil, que estás cultivando el amor. Si no te es fácil,
Ahí lo dejo. ¿Vivo agradecido? Eso es otra de las preguntas que nos podemos hacer. ¿Estamos viviendo agradecidos? No hay duda alguna que aquel que ha sido impactado por el amor de Dios vive agradecido. Así que estas preguntas son como un buen baremo. Depende de cuál sea tu respuesta, tal vez puedas entender cómo estás en en esa relación afectivo, amorosa, hay que decirlo, con Dios Padre o con Jesucristo. Aunque la pregunta inicial que realmente deberíamos hacernos, la pregunta que todas las personas nos hemos hecho en algún momento, que todos los creyentes nos hemos hecho, ¿verdad? Esa pregunta que es tan típica, ¿por qué Dios nos ama? Esa es la pregunta inicial. Yo creo que es la pregunta que debes hacerte sin duda alguna. Y de ahí parten muchas respuestas, parte mucha de la revelación de Dios, y esto nos puede ayudar muchísimo a estar vinculados a la paternidad de Dios. ¿Por qué Dios nos ama? Creo que esta es una pregunta que puede ayudarte a responderla en este día. Las otras, la que tienes que hacerte a nivel personal, no puedo, pero esta sí creo que puedo ayudarte a responder. Y Dios nos ama y Dios no nos ama, porque seamos adorables. Dios no nos ama porque somos guapos, a menos a mí. Dios no nos ama porque tengamos méritos. De hecho, me consta que porque hay muchos que se asemejan a esos hijos del trueno, y no quiero mirar a nadie. Ya saben, ¿no? Que el pastor todo lo ve y todo lo escucha, ¿no? En fin, sigamos, corramos un tupido velo ahí. Dios no nos ama porque tengamos méritos, como decía, y Dios nos sigue amando a pesar de que nos olvidemos de la prédica. Tranquila, mi querida Clau, Dios te ama. No pude evitarlo, tuve que hacerlo. ¿Cómo me gusta hacer estas cosas? ¿Por qué Dios nos ama, entonces? ¿Por qué Dios te ama? Esa es la pregunta. ¿Por qué Dios me ama si no tengo ningún mérito? Si soy lo que soy. ¿Por qué Dios me ama? En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Si quieres puede abrir tu Biblia ahí. Y también el versículo 16 dice que Dios es amor. Dios es amor. Una declaración como esta nunca fue más importante. Dios es amor. Esta es una profunda declaración inspirada por el Espíritu Santo, pero también vivida en la carne del apóstol Juan. Nadie como el apóstol Juan para recibir esta inspiración de parte del Espíritu Santo y decir, Dios es amor. ¿Por qué? Porque él era el apóstol que estaba ahí, viviendo ese amor en primera instancia. Dios no solamente ama, Él es amor, su naturaleza y su esencia es el amor. El amor impregna su propio ser y llena todos sus otros atributos, incluso su ira y enojo. Por eso dice la Escritura que es tardo en ira, pero grande en misericordia, ya que Dios en su naturaleza es amor. Esta declaración que estoy haciendo sobre Dios hoy aquí debe ser constatada de alguna manera. Debe haber algo que lo pruebe. Y es el mismo Dios quien lo demuestra, al igual que muestra sus otros atributos, puesto que de esta forma Él es glorificado. Dios muestra sus atributos para ser glorificado. Y eso es lo que vemos en las Escrituras, su amor reincidente una y otra vez. Algo que me sorprendió muchísimo cuando estuvimos enseñando, no sé si se acuerdan, en los estudios bíblicos ya hace 2 o 3 años atrás. Estuvimos enseñando la serie de Apocalipsis, un libro muy difícil de enseñar. La verdad es que yo me rebanaba los sesos para enseñar Apocalipsis, me tiraba toda la semana para a veces avanzar en un solo capítulo, ¿no? Es complicado Apocalipsis. Pero algo que me sorprendió muchísimo de descubrir del libro Apocalipsis es que Apocalipsis, más allá de lo que estamos hablando de los últimos tiempos y de que todo lo que va a suceder, que son cosas que realmente no queremos a veces ni hablar porque son cosas muy fuertes, ¿verdad? Vemos que suceden de tal forma como si Dios una y otra vez diera la oportunidad. Vamos a dar una oportunidad más, venga. Y bueno, está bien, viene ahora esto, pero hay como un lapso, como una oportunidad para que el hombre siga arrepintiéndose. Dios es amor. Un Dios que es tardo en la ira y grande misericordia,
que ha decidido darse a sí mismo, que perdona y olvida nuestros pecados por amor a su nombre, que nos ayuda en nuestras debilidades y necesidades y nos bendice aun cuando no somos dignos, sin duda tiene que ser un Dios que nos ama. Así que la naturaleza esencial de Dios es amar. Él demuestra su amor entregándolo a personas que no lo merecen, incluso que son rebeldes contra Él. Vamos a leer Mateo capítulo 22, versículos del 34 al 40, por favor. Evangelio según San Mateo, capítulo 22, del 34 al 40. Si alguien puede leer en voz alta. Entonces los fariseos, oyendo que se había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es decir, las Escrituras, toda la ley tienen como uno de sus propósitos fundamentales que conozcamos el amor de Dios mediante Jesucristo. Las Escrituras tienen uno de sus intencionalidades fundamentales, que conozcamos el amor de Dios mediante Jesucristo. Así de importante es lo que estamos hablando. El propósito de Cristo es reconciliar al hombre con Dios mediante el amor sacrificial, o sea, mediante el amor ágape. Quiero aclarar algo. El amor de Dios no es un sentimiento, aunque puede generar sentimientos. No es empalagoso, aunque puede llegar a serlo. No es sentimental o romántico, aunque por ahí alguien pueda tener esa experiencia, ¿verdad? Más bien es el amor ágape, el amor de autosacrificio. Él demostró ese amor sacrificial enviando a Jesús a la cruz por el castigo de nuestros pecados, para saldar ese castigo, esa cuenta pendiente. ¿Cómo no amar a Dios? Sin embargo, este es uno de los grandes problemas que tenemos. El amor de muchos se está enfriando. Dice la Escritura que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Usted se puede imaginar cómo puede ser un mundo donde el amor de muchos se enfríe? Ya estamos un poquito viviendo ese mundo, ¿verdad? ¡Wow! Pero esto puede empeorar. Esto puede empeorar, a no ser que la sal de esta tierra cumpla con su cometido. ¿Puedes imaginarte cómo será un mundo sin la expresión de el amor de Dios? Yo no puedo imaginarlo, pero sí puedo hacer algo. Puedo expresar el amor de Dios hacia otros. Leamos 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10. Epístola 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Él hizo esto a pesar de que no lo merecíamos. Él nos amó a pesar de que no éramos dignos. Él nos amó. También en Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo fue que Cristo murió por ti por amor? ¿Cuando lo hiciste todo bien? ¿Cuando eras un santo irremediable? No. ¿Cuándo fue que Cristo murió por amor a ti en la cruz del Calvario? ¿Cuándo decidió amarte? Él decidió amarte incluso mucho antes de que tú lo aceptaras a Él. En San Juan 3:16 sigue diciendo, de forma clara y contundente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda,
mas tenga vida eterna. Lo cual nos habla de un amor incondicional. El amor de Dios es un amor incondicional por los hombres. Desgraciadamente no todos los hombres lo conocen. Desgraciadamente no todos los hombres son salvos. Tenemos mucho trabajo por hacer. Tenemos mucho trabajo por hacer. En esta experiencia del amor de Dios, lo que distingue al cristiano esta experiencia del amor de Dios es lo que distingue al cristianismo de otras religiones. Es una experiencia única, mientras que en otras religiones, en otras fees, tú tienes que hacer como para ganar el mérito. Aquí no tienes que hacer para ganar el mérito, tienes que creer en ese amor. Y es creyendo en ese amor que tú puedes vivir en esa dinámica, ¿verdad? En esa misma dinámica que vivía el apóstol Juan. ¿Por qué Dios nos ama? Bueno, porque es lo que es. Dios es Él, Dios es amor. No por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Él es. Esto me hace pensar que si hay alguna virtud, don o propósito en tu vida, este seguramente está o debería estar relacionado con el amor de Dios o con el amor a nuestro prójimo o a nuestro cónyuge o a nosotros mismos. Esta es una de las razones por la cual nuestra misión como iglesia figura así: amar a Dios, servir al prójimo y construir una comunidad de discípulos. Amar a Dios es la base, es el principio. Tiene que ver con el primer mandamiento, pero tiene que ver con la esencia del Evangelio también. Amar a Dios. Para ahondar un poquito más antes de ir finalizando en ese tema del amor, quiero que abran sus Biblias, por favor, en 1 Corintios 13. No me acuerdo el versículo, van a perdonar, soy un pastor un poco así olvidadizo. Pero hay una parte donde dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, creo que es el último versículo. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, ¿cierto? ¿13? Anda, 13. Uf. Ok. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Yo creo que estas tres grandes búsquedas son la búsqueda que todo hombre y todo creyente tiene. No estamos buscando necesariamente milagros. No estamos buscando, aunque sí debemos anhelar dones, pero la gran necesidad que tenemos no tiene que ver con los milagros o los dones. La gran necesidad que tenemos tiene que ver con el amor, tiene que ver con la fe, tiene que ver con la esperanza. Tiene que ver con la fe porque necesitamos creer, necesitamos tener esos valores absolutos, esas referencias en nuestra vida. Tiene que ver con la esperanza, porque no hay nada peor que una vida sin esperanza. Tiene que ver con el amor, porque no hay mayor anhelo en el hombre que amar y ser amado. Y esto para mí creo que son los tres enfoques en los que como iglesia debemos estar enfocados. Todo lo demás va a venir. Todo lo demás va a venir. Mirando el versículo, dice que la mayor virtud entre la fe, la esperanza y el amor es el amor. Insisto, cuando pienses en el amor, no pienses en las emociones, los sentimientos que se pueden dar, pero no nos centremos en esos. Centrémonos en esa obediencia a Cristo, centrémonos en esa decisión de amar a Cristo, centrémonos en Cristo en la cruz. Cristo en la cruz es el amor encarnado, pagando con su vida por nosotros. ¿Saben qué? Yo sé que es difícil pensar, ¿cómo voy a pensar que Cristo en la cruz es amor? Wow. A mí no me relaciono una cosa con la otra. No siempre tenemos esa imagen de amor como algo idílico, ¿no es cierto? Nos cuesta tener esa asociación de ideas. Yo sé que esta visión ya la compartí a muchos de ustedes, pero para aquellos que hoy vengan nuevos aquí a la iglesia o para aquellos que no me han escuchado decirlo, a mí me costaba no comprender, sino aceptar, mejor dicho, el amor de Dios. Yo creo que porque tuve dos padres disfuncionales, ninguno me enseñó precisamente a ejercer una buena paternidad, o porque tal vez mi experiencia con las autoridades nunca fue demasiado buena, o porque tal vez mi concepto del Evangelio al principio fue un concepto de juicio, tengo que decirlo.
Que sí, que en el Evangelio hay un juicio de parte de Dios, evidentemente, no hay que negarlo. Ese juicio va a estar y va a estar en los últimos tiempos también. Pero no hablo de ese juicio, hablo del ser enjuiciado por equivocarte. Así que a mí me costaba mucho aceptar el amor de Cristo. Y no puedo olvidar esa visión que viene a mi mente, a mi corazón de forma constante, donde yo estaba caminando, fue un sueño que tuve. Yo estaba caminando en un lugar que tenía una calle empedrada, nunca me lo olvidaré, y estaba en penumbras, era como si fuese la tarde, y yo vi algo en el suelo, y ¿sabe qué? Y cuando yo vi eso en el suelo, era una cruz. Y no sé por qué, en mi sueño yo agarré una piedrota enorme y empecé a romper aquella cruz, pero con un enfado tremendo. No sé lo que yo pretendía, no tengo ni idea, pero empecé a querer romper esa cruz. Y de repente me di cuenta de que tengo sangre en mis manos. Y digo, ¿dónde me corté? ¿Dónde me hice daño? Pero esa sangre no era mi sangre. Y cuando vuelvo a mirar en la cruz, resulta que yo había crucificado a Jesús. ¿Qué tal esa? Mire, ¿sabe qué? Yo quería salir corriendo de ese sueño. ¿Usted nunca ha tenido esos sueños que quiere salir del sueño? ¿Verdad? Yo quería salir de ese sueño, pero no podía salir de ese sueño. Y yo no me podía imaginar peor escenario, yo crucificando a Jesús. Y en ese momento escucho sus palabras. Y sus palabras fueron muy sencillas, pero penetraron en mi corazón al punto de que pude finalmente aceptar el amor de Cristo. Y esas últimas palabras fueron, déjame morir por ti. Yo había predicado sobre el amor de Dios tantísimas veces. Había intentado vivir enamorado de Jesús. Pero sin embargo, a un nivel interno yo no aceptaba que Jesús muriera de forma personal por mí. Sí por la humanidad, pero no por mí. Y fue ese sueño, esa visión que me permitió reconciliar la figura de Cristo en la cruz con su amor hacia mí. La mejor manera de expresar el amor es verlo como una opción, como una decisión que tiene como finalidad distinguir a Dios. Si pensamos en el amor como simplemente algo emocional o un sentimiento, hoy estaremos enamorados y mañana no lo estaremos, porque emocionalmente somos, ¿cómo somos? Como montaña rusa, ¿verdad? No somos constantes. El amor de Dios nos vincula. El amor de Dios nos vincula al Padre. Mira, cuando un bebé nace, cuando un bebé es bien chiquito, el primer vínculo que el bebé forma es el vínculo afectivo. Sin este vínculo, este bebé no tiene sentido de pertenencia. Sin este vínculo, este bebé no puede conformar lo que es la familia. El primer vínculo que un bebé tiene es el vínculo afectivo, y el primero es con la mamá, con el papá y con el resto de la familia. Hasta ese punto es importante el afecto, el amor. El amor hacia Dios nos vincula con la paternidad de Dios, nos da identidad de hijos. Por eso es tan importante que nosotros comprendamos y podamos aceptar ese amor en nuestras vidas y podamos expresarlo y vivirlo, para que podamos también vincularnos con la paternidad de Dios Padre. El amor de Dios nos acerca a un evangelio real. El amor de Dios nos acerca a un evangelio llevadero, porque qué difícil es hacer las cosas cuando no amamos. Cariño, baja la basura. Otra vez con la dichosa basura. Y qué difícil se hace agarrar la dichosa bolsa de basura, abrir la puerta y salir, ¿verdad? Pero cuando amas a tu cónyuge, sí, mi amor, agarras la basura y la llevas. El amor hace mucho más fácil y más llevadero el evangelio. Hay una idea falsa y torcida entre las personas religiosas o aquellas que no han conocido el amor de Dios, que viene a decir que debes tener todo bien para tener esa relación saludable y amorosa con Dios. Eso es una mentira
podrida. Y una mentira que está haciendo daño a la iglesia. Hay una idea y un concepto de que Dios solo se glorifica en aquellas personas que están bien y pueden poner siempre cara feliz en todo tiempo. O en aquellos que siempre dicen, todo bien. Ese saludo, todo bien, nunca lo podría aceptar. Discúlpenme, no lo puedo aceptar. Porque ese todo bien es, estoy aquí, pero déjeme tranquilo. Hay esas ideas preconcebidas de que solo los espirituales están más cerca de Dios o del amor de Dios. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Las Escrituras hablan en contra de esa idea. De hecho, Dios está muy interesado en aquellos que están cansados y tristes, en aquellos que están agotados. Dios quiere mostrar su amor, aun en aquellos que han pecado una y otra vez. Dios quiere hacer su obra en ti, aun aquellos que sienten que no son dignos. Si tienes que gritar, que sea en proclamar su amor. No grites para insultar, no grites para defenderte. Grita para proclamar el amor de Cristo. Pero grita con tus acciones, grita con tu corazón, con tu amabilidad, con tu amor, con tu buen hacer. No hace falta que grites únicamente con tu voz. Resumiendo, necesitamos el equilibrio del amor, exponernos totalmente a sin miedo. Dios nos ama, no está enfadado contigo. Él quiere mostrarte sus riquezas, Él quiere abrazarte, Él quiere besarte en este día. Dejas tus cargas, como decía hoy Pame, deja tus cargas en el Señor. Deja que Él lleve las cargas, Él quiere llevar tus cargas. Tú no puedes llevar esa carga, no puedes. Yo lo intenté muchas veces, pero nunca he podido. Y muestra a este mundo. Quiero retarte en esta mañana, y estamos concluyendo ya. Quiero dejarte este reto. Muestra a este mundo cuán grande es el amor de Dios. Que esa sea tu mejor herencia. Que tus huellas en este mundo hablen del amor de Cristo. Que los demás puedan conocerle por tu testimonio. Que cuando pregunten en ti, en el barrio, ¿sí? Digan, sí, es ese cristiano amable que habla siempre de Dios. Una vez fui a buscar a una pastora. Fuimos a buscarla, yo no sabía muy bien la casa donde vivía, ¿verdad? Y me paro a alguien del barrio, ¿no? Y Carmen dice, ¿cómo le vas a preguntar? Y digo, no te preocupes. Digo, ¿usted conoce a una mujer que habla de Cristo? Y me dice, sí, la que siempre anda predicando de Cristo, ¿no? Sí, viva allá. Pero no era únicamente que predicaba de Cristo, era que lo hacía con amor. Y todo ese barrio la conocía. Y era distinguida en ese barrio por ello. Querida iglesia, tenemos mucho por hacer, ¿verdad? Amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas requiere de mucho esfuerzo, requiere de mucha intencionalidad, requiere de que seamos sí o sí intencionales en esta relación. Y quiero, en el nombre de Jesús, en este día, recordarte este reto, que seas conocido por el amor de Cristo, que seas conocido por el amor de Cristo. Cierra tus ojos, por favor. Señor, yo te doy gracias por tu palabra y quiero darte gracias por cada hombre y mujer aquí presente. Señor, sabemos que, somos a veces como el hijo del trueno. Somos imperfectos. Muchas veces, Señor, nos equivocamos, erramos en el blanco, fallamos, pecamos. Mi Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que tú sigas, Padre, enseñándonos, ayudándonos a comprender y aceptar ese amor profundo que viene de ti. Queremos ser transformados como lo fue transformado el apóstol Juan. Queremos vivir como esos hijos que tú dices que somos. Queremos de alguna forma transmitir ese amor también a otros, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que esta iglesia sea conocida, Padre, por ese amor, por esa forma de darse hacia el prójimo en el servicio
y porque construimos una comunidad, que es una comunidad de discípulos. Eso significa hombres y mujeres que saben quién es Jesús, que aman a Jesús y que son imitadores de Cristo. Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en nosotros. Gracias por tu obra maravillosa, porque tú nos amas con un amor profundo, en el nombre de Jesús.